En tiempos de profunda incertidumbre y crisis, una voz se alzó con una visión de esperanza y redención que trascendía las circunstancias. Las palabras de un profeta traían no solo advertencias, sino la promesa de un futuro en el que la humanidad encontraría un camino hacia Dios. Este mensaje ofrecía una visión de un Mesías, un pacto nuevo y una transformación que resonaría a través de las generaciones. Sus escritos, llenos de sabiduría y consuelo, invitan aún hoy a explorar un llamado divino que busca tocar el corazón humano en cada época. Aunque las Escrituras no proporcionan detalles sobre el nacimiento y la infancia de Isaías, algunos aspectos pueden inferirse a partir del contexto histórico y su vida profética. Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, probablemente nació en Jerusalén alrededor del siglo VIII a.C., en una época de conflictos y de declive moral en el reino de Judá. Era un tiempo de amenaza constante de los poderosos imperios vecinos, en especial Asiria, que buscaba expandir su dominio. Aunque su linaje no se detalla en la Biblia, algunos estudiosos creen que Isaías provenía de una familia influyente o noble, lo que le habría dado acceso a la corte real, dada su relación con varios reyes de Judá. Esto se refleja en la cercanía que tenía con el poder político y en sus interacciones directas con reyes como Acaz y Ezequías. Desde su juventud, Isaías parece haber tenido una inclinación espiritual profunda y un sentido de justicia marcado. La tradición sostiene que fue llamado al ministerio profético siendo joven y, en su visión inicial descrita en Isaías 6, experimenta una visión celestial que marca su vida y misión. Esta visión, donde ve a Dios sentado en un trono y rodeado de ángeles, no solo reafirma su llamado, sino que también lo compromete a una vida de entrega en la que se convierte en portavoz de Dios, llamando a su pueblo al arrepentimiento y la renovación espiritual. La falta de información detallada sobre su infancia no disminuye la importancia de su obra profética, que tuvo un impacto trascendental. Isaías se dedicó a comunicar los mensajes de juicio y redención que recibió de Dios, destacando su papel como uno de los profetas más importantes y visionarios de su tiempo. Isaías vivió en un tiempo de crisis profunda para el reino de Judá. Durante el siglo VIII a.C., el panorama político estaba marcado por la creciente amenaza del imperio asirio, que avanzaba agresivamente hacia las regiones circundantes. Judá, un reino relativamente pequeño y vulnerable, se encontraba en una situación de gran inestabilidad, atrapado entre el temor a la invasión y la presión de alianzas políticas que prometían protección pero comprometían su fidelidad a Dios. Las crisis internas, como la idolatría y la injusticia social, se sumaban a las presiones externas, provocando un desvío generalizado de los valores y leyes que Dios había establecido para su pueblo. En este contexto, Dios eligió a Isaías como profeta para ser su voz de advertencia y de esperanza. Isaías fue llamado a transmitir mensajes que confrontaban directamente los pecados de Judá y anunciaban un juicio inminente. Sin embargo, junto con estos mensajes de advertencia, Isaías trajo palabras de esperanza, apuntando hacia un futuro en el que Dios restauraría a su pueblo y establecería un reino de paz. La llamada profética de Isaías está poderosamente descrita en Isaías 6, donde se relata una visión transformadora. En este pasaje, Isaías experimenta una visión celestial en la que ve al Señor sentado en un trono alto y exaltado, rodeado de serafines que proclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. En ese momento, Isaías se da cuenta de su propia insuficiencia y se siente indigno de estar en presencia de Dios. Sin embargo, uno de los serafines toca sus labios con un carbón encendido, simbolizando la purificación de su pecado. Es entonces cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías responde: aquí estoy, envíame a mí. Este llamado no solo marcó el inicio de su ministerio, sino que le dio a Isaías una misión clara y desafiante.
Dios lo enviaba a un pueblo que, en su mayoría, no estaría dispuesto a escuchar, un pueblo de oídos sordos y corazones duros. A pesar de esta resistencia, Isaías debía continuar proclamando tanto el juicio como la promesa de restauración para aquellos que se arrepintieran y volvieran a Dios. Este llamado de valentía y perseverancia preparó a Isaías para enfrentar las dificultades y el rechazo que vendrían en su labor profética, con la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios en un momento crítico de la historia de Judá. Profecía sobre el Mesías. Isaías es uno de los profetas más conocidos por sus visiones y predicciones sobre la venida de un Mesías, el Salvador prometido que traería justicia, paz y restauración a Israel y a todas las naciones. En un tiempo de desilusión política y espiritual, Isaías transmitió una esperanza radical, un futuro rey perfecto que sería mucho más que un líder temporal. Este Mesías, según sus profecías, no solo gobernaría a Israel, sino que establecería un reino eterno basado en la justicia y la compasión divina. Isaías presenta esta figura mesiánica en varias ocasiones. En Isaías 7:14, profetiza sobre una señal sorprendente: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Este nombre, que significa Dios con nosotros, sugiere la naturaleza divina de este futuro líder, alguien cuya presencia implicaría una cercanía especial entre Dios y su pueblo. La promesa de Emmanuel anunciaba no solo la llegada de un gobernante, sino de alguien que encarnaría la presencia divina en medio de los hombres, algo que llenó de esperanza a las generaciones que leyeron estas palabras. Otro de los pasajes más famosos sobre el Mesías se encuentra en Isaías 9, 6-7, donde se describe a este líder como el príncipe de paz, quien llevará en sus hombros el gobierno con nombres tan significativos como Consejero Admirable, Dios Fuerte y Padre Eterno. Este texto profundiza en el carácter único del Mesías, quien tendría la capacidad de traer paz duradera y restauración espiritual. Esta paz no sería simplemente la ausencia de guerra, sino una paz interior y exterior que sanaría las divisiones del pueblo de Dios y las heridas del mundo. Isaías también describe al Mesías como el siervo sufriente en los capítulos 52 y 53, una imagen que contrasta con la expectativa de un rey poderoso. Este siervo experimentaría dolor y rechazo, llevando los pecados del pueblo sobre sí mismo. A través de su sufrimiento, Él traería redención y sanidad a muchos. En Isaías 53:5 se afirma: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esta idea de un Mesías que sufriría y se sacrificaría para expiar los pecados del pueblo es una de las profecías más significativas y conmovedoras de Isaías, mostrando que el poder y la redención vendrían a través del sacrificio y el amor abnegado. Estas profecías mesiánicas de Isaías no solo fueron palabras de esperanza para su tiempo, sino que también anticiparon la redención final. Para los cristianos, estas profecías encuentran su cumplimiento en Jesús, cuya vida y sacrificios son vistos como la realización de estas promesas de paz, redención y cercanía de Dios. La visión mesiánica de Isaías, con su profundidad y misterio, continúa siendo una de las piezas fundamentales de la teología bíblica, un recordatorio del amor transformador que Dios tiene para su pueblo y para toda la humanidad. Mensaje de juicio y esperanza. El mensaje de Isaías oscila entre advertencias de juicio y promesas de esperanza. Dios, a través de Isaías, confronta al pueblo de Judá por sus pecados, especialmente por su idolatría, injusticia social y la hipocresía en su adoración. El pueblo había olvidado las leyes y principios que Dios había establecido y se había dejado llevar por las influencias de las naciones vecinas.
La consecuencia de esta desobediencia, según Isaías, sería el juicio de Dios, un castigo necesario para purificar al pueblo y corregir su rumbo. Isaías advierte que, si el pueblo no se arrepiente, enfrentarán la destrucción y el exilio, tal como sucedió con las tribus del norte. El profeta utiliza imágenes impactantes para describir el juicio venidero, ciudades devastadas, tierras desoladas y un pueblo que, por su rebeldía, quedaría reducido a un tocón, el remanente de un árbol talado. Isaías deja claro que este juicio es inminente y que las acciones del pueblo determinarán su destino. Esta advertencia se dirige tanto a la gente común como a sus líderes, que eran responsables de guiar al pueblo en los caminos de Dios y, en cambio, lo habían llevado a la ruina moral. Sin embargo, en medio de estas sombrías advertencias, Isaías también proclama un mensaje de esperanza. Después del juicio, Dios promete restaurar a un remanente fiel, a aquellos que se arrepientan y vuelvan a Él de corazón. Isaías habla de una purificación a través del fuego del juicio, que dará como resultado una nación renovada y fiel. Esta esperanza se representa de forma poderosa en Isaías 11, donde profetiza que brotará un retoño del tronco de Isaí, aludiendo a un nuevo líder, un descendiente de David, que guiaría al pueblo en justicia y paz. Este líder mesiánico, con un reino fundamentado en la rectitud y la compasión, encarna la promesa de restauración y renovación para el pueblo de Dios. Isaías también promete que, después del juicio, llegará una era de paz y reconciliación universal. Las naciones que antes se levantaban en contra de Israel ahora acudirán a Jerusalén para buscar la sabiduría de Dios. Isaías 2:4 describe esta visión de paz con una de las imágenes más famosas de la Biblia: convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta profecía refleja un futuro en el que Dios establecerá un orden divino y pacífico, en el que la violencia y el conflicto serán reemplazados por armonía y justicia. El mensaje de Isaías acerca del juicio y la esperanza es, en última instancia, un llamado a la transformación. A través del juicio, Dios purificaría a su pueblo, y a través de la esperanza, les ofrecía una visión de un futuro lleno de paz y bendición. Isaías presenta a Dios no solo como un juez, sino también como un redentor dispuesto a perdonar y restaurar a quienes se arrepientan. Esta combinación de juicio y esperanza caracteriza el ministerio de Isaías y es una constante invitación al arrepentimiento y a la fe en la promesa de una redención futura. Visión del nuevo pacto. Isaías no solo fue un profeta de juicio y advertencia, sino también un visionario que anticipó una relación renovada entre Dios y su pueblo. A través de sus profecías, Isaías vislumbró un nuevo pacto que iría más allá de las leyes y sacrificios de la antigua alianza. Este pacto sería caracterizado por una transformación interior, una cercanía genuina con Dios y la paz eterna. Isaías ofrece esta visión como una respuesta al fracaso del pueblo en mantenerse fiel a Dios bajo el pacto anterior. Uno de los aspectos más notables de esta visión se encuentra en la promesa de un cambio radical en los corazones y las mentes del pueblo. En Isaías 54 horas y 10 minutos, Dios asegura: aunque cambien de lugar los montes y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti ni se tambaleará mi pacto de paz. Esta promesa de un pacto de paz implica no solo la restauración de la relación entre Dios y su pueblo, sino también la garantía de un amor constante y duradero, inquebrantable ante las circunstancias. Isaías también profetiza sobre el siervo sufriente, Isaías 53, quien sería fundamental en la realización de este nuevo pacto. Este siervo, que sufriría y cargaría con los pecados de muchos, se presenta como el medio por el cual Dios traería perdón y restauración al pueblo.
A través de su sacrificio, Dios proveería una redención profunda y completa que no dependería de sacrificios animales ni de los rituales del antiguo pacto. El siervo representaría la compasión y la justicia divinas, y su obra abriría la puerta a una nueva forma de relación con Dios, basada en la gracia y en una renovación profunda del corazón. Además, Isaías habla de una era futura en la que el conocimiento de Dios será universal y en la que todas las naciones, no solo Israel, formarán parte de este pacto. En Isaías 55:3, Dios invita a todos, inclinen su oído, y vengan a mí, escuchen, y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las misericordias fieles a David. Esta invitación de alcance universal representa un cambio radical, ya que extiende las bendiciones de Israel a toda la humanidad. Así, el nuevo pacto no se limita a un solo pueblo, sino que se convierte en una promesa de reconciliación y paz para todas las naciones. La visión del nuevo pacto de Isaías es un adelanto de un futuro en el que Dios habitará en medio de su pueblo de una forma directa y amorosa. Este pacto se caracterizará por una paz auténtica y una justicia perfecta que reflejan el carácter de Dios. En este contexto, el nuevo pacto no es solo un contrato, sino una invitación a una relación transformadora con el Creador, que perdona y restaura a quienes le buscan de todo corazón. Importancia de sus escritos en el Nuevo Testamento. Los escritos de Isaías ocupan un lugar fundamental en el Nuevo Testamento, donde se cita y se hace referencia a sus profecías de manera recurrente. Su influencia es evidente en la vida y el ministerio de Jesús, así como en la enseñanza de los apóstoles, quienes vieron en las palabras de Isaías el cumplimiento de las promesas de Dios y la llegada del Mesías esperado. A través de sus escritos, Isaías ofrece un contexto rico y profundo que ayuda a comprender la misión redentora de Cristo. Una de las profecías más significativas que se cumplen en el Nuevo Testamento es la anunciada en Isaías 7:14, donde se predice el nacimiento de un niño de una virgen, quien será llamado Emmanuel. Este pasaje es citado en Mateo 1:22-23, donde se explica que el nacimiento de Jesús en la Virgen María es el cumplimiento de esta antigua profecía, mostrando así que Jesús es el Mesías prometido que viene a vivir entre nosotros y a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Además, Isaías 61:1-2, que habla del ungido de Dios que trae buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos y consuelo a los afligidos, es citado por Jesús en Lucas 4:18-19 cuando inicia su ministerio en Nazaret. En esta ocasión, Jesús se identifica con el siervo de Yahvé, proclamando que en él se cumple la promesa de liberación y sanidad espiritual. Esta declaración subraya la misión de Jesús como el cumplimiento de la esperanza de Isaías, quien traería no solo salvación física, sino también una transformación espiritual profunda. El apóstol Pablo también se refiere a Isaías en sus epístolas, especialmente cuando habla de la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. En Romanos 15:12, cita Isaías 11:10, que profetiza que el renacer del linaje de Jesé será una señal para las naciones, evidenciando que el mensaje de salvación a través de Cristo no está limitado a Israel, sino que se extiende a todos los pueblos. Además, la temática del sufrimiento del siervo, que se desarrolla en Isaías 53, es central para la comprensión de la crucifixión de Jesús. Los evangelios y las epístolas resaltan cómo el sufrimiento y la muerte de Jesús fueron parte del plan divino para la redención de la humanidad. En 1 Pedro 2:24 se hace eco de Isaías 53:5, afirmando que por sus heridas fuimos sanados, conectando así el sacrificio de Cristo con las profecías de Isaías. En resumen, los escritos de Isaías son de vital importancia en el Nuevo Testamento, proporcionando una base teológica que ilumina la vida y la obra de Jesús como el Mesías.
Sus profecías no solo enriquecen el entendimiento del plan de redención de Dios, sino que también revelan la naturaleza de su carácter, un Dios que promete, que cumple y que ofrece esperanza y salvación a toda la humanidad. Isaías se convierte así en un puente entre la antigua y la nueva alianza, un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia.